Conversando a las 7 a.m., segunda temporada. Un podcast de entrevistas, comentarios y estudios sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, presentado por Ariel González y patrocinado por MediaMax Publicidad, Narrativa Cristiana y el canal Cristocéntrico Más en YouTube. Recordemos que Samsung es la marca líder en el mercado de celulares. Samsung, una marca que va contigo. Oye, María, van 3 veces que le dice que no a mi propuesta de noviazgo. ¿Qué haremos? Juan, te diré la verdad, no me agradas. Veo que no hay ningún propósito serio en esto. Me iré. Narrativa Cristiana, las mejores series e historias de podcast de tu vida. Sí, buen día en este sábado 15 de agosto del año 2026. Estoy conversando a las 7 a.m., presentado por Ariel González, que es un podcaster y mercadólogo digital, que es la persona que ha hecho varios capítulos ya de Conversando a las 7 a.m. Es un espacio que está calando rápidamente con los oyentes. Tenemos ya casi 3.000 oyentes y está en la mayoría de las plataformas, algunas de radio, otras de podcast, para que el oyente pueda escuchar el espacio de Conversando a las 7 a.m. También recordemos las historias de Narrativa Cristiana está en la web, al igual que Narrativa Cristiana Conversando a las 7 a.m. tiene su página web de audio, tiene página web también normal, y pueden buscarlo en Apple Podcast también, el que interese, para que puedan ver la página web de Conversando a las 7 a.m. y se puedan enterar de los capítulos de Conversando a las 7 a.m. y hay muchos interesantes. La página de Conversando a las 7 a.m. web y la página web de audio están en la red, como podcast.page, que es la página de audio, y Conversando a las 7 am.sendir.com, que es la página normal de Conversando a las 7 a.m. También Narrativa Cristiana tiene su página de audio y también tiene tiendas para usted hacer una compra si le interesa comprar una narración de Narrativa Cristiana también. En esta mañana vamos a conversar bajo el tema Daniel, el revelador de sueños. Es un tema muy interesante que muchas personas han tratado este tema de Daniel, revelador de sueños, pero en esta mañana vamos a darle un poquito de otro matiz, no tanto religioso, sino de un matiz un poco más de conciencia, para analizarlo en esta mañana sobre el libro de Daniel, el revelador del sueño, que está en el libro de la Biblia, si Daniel está en la Biblia. Entonces vamos a analizar en esta mañana a Daniel como revelador de sueños, y en esta mañana vamos a analizar de cómo Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén cuando gobernaba Joacim, rey de Judá. La sitió y se llevó los utensilios de la casa del Dios de Israel y lo trajo a Sinar, a la casa de los utensilios del Dios de él. Sinar pertenece a Irak, el actual Irak, que se supone que ahí estaba Babilonia. El reino de Babilonia. Lo trajo a Sinar, a la casa de su Dios, en Babilonia. Entonces el rey de Judá, el rey Nabucodonosor, le dice a los eunucos de él, a los sirvientes también, que le traigan de
los cautivos, los que él se llevó cautivo de Jerusalén, lo mejor, es decir, de los príncipes de ellos, los que estaban mejor educados, de los príncipes de Judá, los que estaban mejor educados en las ciencias del conocimiento, de las letras, es decir, y también que tuvieran buen parecer y que tuvieran buen entendimiento, sabiduría y buen parecer, para entonces ponerlo en el palacio del rey. Es decir, que tuvieran buena apariencia y tuvieran conocimiento en sabiduría y sabios para enseñarles el idioma de los caldeos. Ahí comienza la historia de Daniel, el revelador de sueños. Entonces, vemos que el rey Nabucodonosor, cuando trae cautivo a los judíos, a los de Judá, de Jerusalén, porque se llamaba Judá, el reino de Judá, cuando eso, entonces lo trae cautivos y pide que le traigan del linaje real de los príncipes de Judea, de los de Israel, los que tengan sabiduría y conocimiento y tengan buen parecer. Ahí estaba entre ellos cuatro muchachos de buen parecer de la casa de los príncipes de Israel, que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, dice. Entonces, dice que el jefe de los eunucos de Nabucodonosor le cambia el nombre a Daniel y le pone Belsasar, a Ananías Sadrax y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces, como Daniel, trataremos el tema de Daniel, el revelador de los sueños. Entonces, Daniel se propuso, cuando lo llevaron cautivo junto con los demás, con los otros tres, no contaminarse con ninguna cosa del rey, de la casa del rey de los caldeos, es decir, no beber vino ni carne de ellos, no comer carne de ellos ni beber el vino de ellos, no tratar de contaminarse con la comida de ellos. ¿Por qué? Porque Daniel era una persona que tenía creyente en el Dios de ellos, en el Dios de Israel. Creía en el Dios de ellos. Entonces él se apartaba y aparte para comer la comida del rey. Sí se apartó para no comer la comida del rey y se apartaba entonces con los demás a tratar de agradar a Dios, al Dios de Israel. Entonces le propusieron a ellos comer de la comida del rey, del vino, para que estuvieran fuertes, para que se presentaran ante el rey de Nabucodonosor de Babilonia. Entonces ellos decidieron no comer solamente legumbres y le dijeron que hiciera una prueba para que ellos vieran y compararan con los demás que comían la comida del rey y el vino, y que ellos solamente comían legumbres. Entonces al final de esa prueba de unos 10 días, Daniel, Ananías, Misael y Azarías se veían, el rostro era mejor que los de los otros que comían la comida del rey y del vino, es decir, que estaba más robusto el rostro de ellos que el de los demás, porque Dios de ellos estaba con ellos. Entonces Daniel Dios le dio el entendimiento de visión y de sueños. Es decir, fue señalado por Dios para tener entendimiento en toda visión y en sueños, para interpretar los sueños y las visiones que tenían las personas. Entonces el rey Nabucodonosor
cuando estuvo con ellos en el palacio, sintió bien que ellos estuvieran con él, porque ellos sabían mejores que los demás que él quería en el palacio. Entonces Daniel, dice en la palabra, que estuvo ahí hasta el año primero del rey Ciro. Entonces en el segundo año, dice, del reinado de Nabucodonosor, estuvo sueños y visiones, se perturbó su espíritu, pero no sabía él que había soñado. Ese es el primer sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, es decir, la primera revelación, siendo rey en el segundo reinado de Daniel, cuando estando Daniel cautivo en la cautividad en Babilonia, que fueron arrastrados cuando Nabucodonosor, como dije anteriormente, sitió la ciudad en el reinado de Joacim, rey de Judea. Entonces, Nabucodonosor en su segundo año de reinado tuvo una visión, pero él no supo qué visión estuvo. Entonces, aquí hay muchas personas que han analizado este tema de esta primera visión de la estatua de Nabucodonosor, es decir, la estatua que vio Nabucodonosor como rey de Babilonia. Es bueno decir que Daniel estaba cumpliendo un propósito en una época, un propósito del Dios de ellos, de mostrar en esa época ya su plan de salvación, su plan de salvación para el pueblo de ellos y para otros pueblos, a través de el plan de salvación de Dios, Dios de Israel, y había llegado la época de presentarlo a las naciones, es decir, y le tocó al rey Nabucodonosor Babilonia, porque era al reino de oro de todos los reinados que han habido sobre la tierra. Es decir, Nabucodonosor fue el reinado de oro para el Dios de Israel, el comienzo de los reyes, el reinado de oro de todos los reinos de la tierra. Entonces, en ese sueño, él no supo qué soñó, y llamó a todos los adivinos, magos y astrólogos de Babilonia, para que le mostrasen el sueño que él estuvo, y que él estaba perturbado por ese sueño que no entendía. Y llamó a magos, astrólogos, adivinos de Babilonia, y le preguntó que le dijeran el sueño, pero ellos le dijeron que le dijese el sueño para poder interpretarlo. Entonces él continuaba diciendo que ellos tenían que mostrarle lo que él había soñado, porque él quería saberlo. Entonces los sabios y adivinos les dijeron otra vez que tenía que decirle lo que había soñado, y él, incómodo, le dijo que si no les revelaban el sueño, todos iban a morir junto con su familia y sus casas, porque él iba a mandar a todos los sabios que había en Babilonia si no le decían el sueño que él había soñado. Entonces Daniel, como pertenecía a esos sabios de Babilonia, junto con los demás, Ananías, Misael y Azarías, estaban entre esos sabios. Daniel se dio cuenta porque mandaron a un capitán de Nabucodonosor a matar a todos los sabios de Israel. Arioc se llamaba el capitán. Entonces Daniel se dio cuenta de la situación y se comunicó con los demás para pedir misericordia al Dios de Israel. Le dijo a Arioc que le diera un tiempo y que no matara a los sabios, porque el Dios de los cielos de Israel le iba a revelar lo que en realidad Nabucodonosor había soñado. Entonces él accedió a eso, a esa petición de Daniel. Entonces, por medio de la oración de ellos y la misericordia, Dios le revela a Daniel, el Dios de los cielos, el Dios de ellos, de Israel,
el Dios de Israel de los cielos le revela a Daniel el secreto del sueño del rey Nabucodonosor. Y entonces, luego que él se lo revela, Daniel le hace saber a Arioc, el capitán de la guardia, que el Señor, el Dios de ellos, le iba a mostrar el sueño a Nabucodonosor y que lo llevara al palacio para él entonces mostrarle lo que él había soñado. Aquí hay una dicotomía. Muchas personas han hablado de este sueño, de esta imagen que vio Daniel, el rey Nabucodonosor, que vio el rey Nabucodonosor en sus sueños, y que Daniel se le iba a mostrar por medio de que el Dios de los cielos le dijo que se le iba a mostrar el sueño del rey Nabucodonosor. Entonces aquí dice que Daniel comienza a decirle al rey, cuando está en el palacio, cuando el rey Nabucodonosor le pregunta que si él sabe el sueño y la interpretación de lo que él soñó, porque lo mantiene intranquilo y no sabe qué hacer con ese sueño. Entonces, como él no sabe qué hacer con la intranquilidad del espíritu que él tiene para saber qué tipo de sueños y qué interpretación se le da a ese sueño, entonces Daniel le revela a través del Dios de los cielos de ellos, del Dios de Israel, le comienza diciendo al rey Nabucodonosor, dice: tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, que se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. He aquí lo que Daniel le dijo sobre la imagen. Vamos a poner aquí un ejemplo de lo que Daniel le dice al rey Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Entonces, al ver la imagen de la estatua de oro, de plata y de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, Daniel le dice que la interpretación sería que, dice Daniel al rey Nabucodonosor: oh Daniel, oh rey, tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad sobre todas las personas y bestias del campo y aves del cielo. Él lo ha entregado en tu mano para que tú lo domines. Y le dijo: esta es la interpretación del sueño, es decir, que el Dios de los cielos se le reveló. Dice que la cabeza de oro era del rey Nabucodonosor, y que luego, después de él, surgiría un reino inferior a él, que sería el pecho y sus brazos de plata, y otro reino inferior al de él,
y luego vendría el de bronce, al reino de bronce, y entonces luego vendría el reino de hierro, y luego del reino del hierro, que es el reino que desmenuza y destruye y quebranta todo, el reino del hierro, que destruye y quebranta todo. Y luego vienen los pies de barro y de hierro mezclados, que dice que se alían por medio de alianzas humanas, pero que no se unen el uno con el otro. Es decir, no se unen uno con el otro. Entonces, en esta mañana queremos decirle que muchas personas han tratado de analizar la imagen de Daniel, del libro de Daniel al respecto al rey Nabucodonosor. La imagen representaba los reinos de Babilonia, los reinos de Medo-Persia, los reinos de Grecia y el último reino, el reino de Roma, que no había llegado todavía en esa época, pero que el Señor se lo había mostrado, el Señor de los cielos se lo había mostrado en visión al rey Nabucodonosor, y Daniel le reveló este sueño al rey Nabucodonosor. Entonces Daniel estaba en una época para eso, es decir, para revelar los sueños del plan del Dios de los cielos, el Dios de Israel, para los tiempos, es decir, los tiempos que le tocaban, que habían llegado esos tiempos, y él era el profeta elegido para revelar esos sueños, ese plan divino del rey de Israel, para revelar ese plan al mundo, el plan que él tenía para el pueblo de Israel y las demás naciones que se quisieran unir a ese plan. Es decir, todos esos reinos que le he mencionado, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, están analizados, están expuestos aquí en el mismo libro de Daniel. Pero nos toca decir que el revelador de sueños de Daniel le reveló el primer sueño al rey, que fue la estatua, esa imagen de la estatua, una estatua cuya aspecto era terrible, porque representa a reinos humanos que surgen de la tierra. Entonces representa también a manera de bestias, de leopardos, leones, águilas y esas cosas, a manera de reinos humanos. Muchas personas han tratado de analizar este tema, y vamos a tratar este tema hoy en día un poquito con conciencia. La mayoría de esas profecías se cumplieron hace siglos se cumplieron. Según dice el libro de Daniel, cuando esas profecías se cumplieran, el anciano de días se iba a sentar y los santos del Altísimo iban a tener el reino. Es decir, dice la palabra que después de todas esas cosas, él veía como que se ponían tronos y se sentaba un anciano de muchos días, y ríos de fuego recorrían delante de él, delante del anciano de días. El anciano de días se sentaba en el trono y tenía tronos alrededor de él, y ríos de fuego corrían delante de él. El anciano de días, según dicen las personas, significan a Dios el juez. El juez, el Altísimo, Dios, que se sienta como con una ropa sacerdotal blanca, totalmente blanca, que le llega hasta los pies, y se sienta un sacerdote celestial, es decir, no un sacerdote de la Iglesia Católica, sino un sacerdote celestial con ropas blancas, celestiales, sacerdotales,
de sacerdotes de linaje celestial, no sacerdotes de iglesia, porque muchas veces lo pueden interpretar como un sacerdote de la iglesia católica, y no es así. Es decir, es una interpretación de un sacerdote que se sienta con un linaje sacerdotal que se representa a Dios el juez, el Altísimo, que se sienta como un anciano de Dios, que se sienta en el trono, y todos los linajes de la tierra y todas las personas lo alaban, y es entregado el reino a los santos del Altísimo. Entonces, en esta revelación de los sueños, Daniel le revela lo que significa la imagen que él vio. Significa reinos que vienen después de él, que él es la cabeza de oro. El reino de Babilonia era la cúspide de los reinos, de todos los reinos de la tierra que han pasado por la tierra. Babilonia cayó hace siglos, miles de años. También cayó Medo-Persia, el reino de Persia, también cuando estaba Ciro el Grande. Y también cayó Roma, que era el último reino que hablaba la palabra. Roma era el último reino, donde también aquí en el libro de Daniel se refiere al Señor, el Hijo del Hombre, que representa a Cristo, al Señor Jesucristo, cuando vino en el Imperio Romano, en la época del Imperio Romano, a traer el plan de salvación de parte de Dios, que también se concatena con la imagen que está ahí, porque dice que una piedra destruye todos los reinos humanos y se hace un gran monte, y el reino del Dios Altísimo de Israel destruye todos los reinos, y comienza el reinado del reino de Dios, que en donde no hay corrupción, donde no hay nada de eso. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas personas han dicho esto y han interpretado todas estas cosas, y no ha llegado al reino de Dios que habla el libro de Daniel. Por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de interpretar estas cosas, porque el reino de Dios no llegó, no ha llegado y no llegó. Después que pasaron todos esos reinos, el reino de Dios no llegó. No se sabe a ciencia cierta por qué no llegó, porque en realidad la palabra de la Biblia te dice que Dios no miente ni puede mentir. Entonces, la palabra dice que Dios no miente ni puede mentir. Se supone que después que pasaran todos esos reinos de que habla la Biblia, el reino de Dios tenía que venir, el anciano de días tenía que sentarse y dar el juicio a los santos del Altísimo, porque es un plan serio de Dios, es un plan serio del Dios de los cielos, de Israel, para el mundo, los pueblos y las naciones. Entonces, a veces, al tratar de analizar esto, debemos tener mucho cuidado con esto, porque en realidad dice que Dios no miente, pero los reinos pasaron y todas esas profecías se cumplieron, y no llegó el reino de Dios, ni ha llegado todavía. Es decir, no se sabe si ha llegado o llegó, o si los santos en realidad del Altísimo recibieron el reino, y fue una manera simbólica, espiritual, y la gente está esperando ese reino, pero que es un reino celestial que tú no lo ves, que tú no lo percibes, y están reinando con él. Nadie sabe si están reinando con él, y tú no lo ves. Y tú no lo ves porque tú no perteneces a ese grupo de personas que van a gobernar con él, con el anciano de días y con los santos del Altísimo. Entonces ahí tenemos que analizar esta situación, porque al leer esto debemos entender que si hay personas que no pertenecen a ese reino que te habla el libro de Daniel, y es un reino invisible que tú no lo ves, o ya llegó y la persona no lo vieron, o no ha llegado porque dice la palabra que después de esto vendrá una piedra y destruirá todos esos reinos del mundo. Se supone
que está hablando de que todos esos reinos del mundo no van a existir. No van a existir, y que la persona, el Dios el Altísimo, le va a dar el reino a los santos que crean en él. Se supone que esos reinos desaparecieron y se le dio el reino de los santos del Altísimo, pero la tierra siguió girando, el sol siguió saliendo, el aire siguió fluyendo, y todas esas cosas siguieron ahí. Todos esos reinos pasaron y todas esas cosas siguieron ahí. A mi entender, el reino de los cielos, el reino de Dios, que habla de este otro tipo de reino, que no tiene que ver nada con el reino de la tierra, el sol y el aire y esas cosas. A mi entender, que no tiene que ver nada con ese tipo de reino, porque la tierra siguió existiendo, siguieron existiendo pueblos, siguieron existiendo naciones, y todos esos reinos desaparecieron y quedaron en el olvido, y la tierra y el sol y esas cosas siguen ahí. ¿Por qué? Porque a mi entender pertenecen a otro tipo de reino, porque la palabra te dice aquí que después de esos reinos, el reino de Dios iba a venir y iba a destruir todos esos reinos humanos. Y mucha gente todavía esperan que suceda así, pero no ha sucedido ni sucedió hace cientos de años, cuando todas esas profecías se cumplieron, miles de años atrás. Ya esas profecías se cumplieron y no llegó el reino de Dios, el reino del Dios de Israel, como dice Dios, no miente. Entonces, analizando esto, debemos entender que todos esos reinos que dice la palabra en realidad existieron. Todos esos reinos que dicen aquí en Daniel no fueron ficción, sino que en realidad existió el reino de Babilonia, el reino de Medo-Persia, el reino romano, el imperio romano, el reino de Grecia también. Todas esas cosas existieron, y Roma también. Existió Roma. Pero luego muchas personas dicen que los libros se escribieron después que todas esas cosas sucedieron. Pero en realidad no se sabe a ciencia cierta si fue así. Porque analizándolo debemos entender que las personas, cuando analizamos un tema, debemos tener conciencia de lo que estamos analizando. Muchas personas entienden que muchos libros de la Biblia se escribieron después de que sucedieron esas cosas, y la escribieron ahí y pusieron que fue revelación divina. Pero esas cosas sucedieron, ya habían pasado esos reinos, y se dice que fueron escritas después que pasó el reino y todas esas cosas que estaban ahí. A mi entender, yo entiendo que no debe de ser así, porque si es así, entonces, como le dije, la vida fue hecha sin ningún sentido. Y esa cosa, el sol, el aire, esas cosas, para mí, fueron hechas sin ningún sentido de ser, porque si Dios es una persona que miente, es un mentiroso, es una persona que no tiene estabilidad en sus palabras, te dice una cosa ahora y te dice otra cosa después, ahorita, y cambia las cosas inmediatamente, luego en su vida. Entonces no es posible analizar estos temas a profundidad de manera creyendo que todas esas cosas son así, son verdad. Debemos analizar que estamos viviendo un mundo de descrédito, de descreencia, de no creer en las cosas de el Señor por ese motivo, porque eso pasó y nada sucedió. Por eso hay muchas personas en la vida que dicen que son Cristo y María Magdalena y toda esa cosa. En el tiempo de hoy hay personas
que se ponen a decir que ellos son el Hijo de Dios y que la mujer de María Magdalena. Ahora, yo estoy mirando eso en las redes y dicen que ellos son Jesucristo y se visten como Jesucristo y dicen que ellos son María Magdalena y Cristo. Pero en realidad es una burla a las cosas que dice la Biblia. Una burla porque ellos dicen que eso no existió. Te están diciendo que no, nada de eso existió. Porque en realidad el Señor no ha venido ni ha visto juicio. Mira, el sistema que vivimos está ya completamente gimiendo y tiene siglos esperando que se cumplan esa profecía y que venga el Señor. Porque esto es un mundo donde muchas personas no creen en nada ni en nadie, sino creen solamente en engañarte. Engañar a los demás deseándote la muerte cada vez que te ven. Entonces vivimos un mundo inconsciente cada vez que te ven, y si tú eres una persona seria que no está incluido en cosas, en gente que roban ni hacen nada de eso, dicen que tú eres una persona extraña en esta sociedad, que tú no sirves en la sociedad, y comienzan a mirarte mal tanto varones como supuestamente lo que le dicen hembra, que es peor todavía. Te miran de una manera extraña y rara. ¿Por qué? Porque ellos entienden que al día de anoche, en el día anterior, a ti te pasó algo o alguien te dio un golpe o lo que sea. Entonces, si te ven vivo y caminando serio y entrando a un sitio serio, ellos se sienten incómodos. Porque ellos entienden que tú estás actuando mal para ellos. Entonces, analizando estas cosas como deben de ser, Dios para muchas personas es un mentiroso, porque estas cosas no se cumplieron. Es decir, cuando llegó el tiempo de cumplirse, no se cumplieron, porque muchas profecías de las otras se cumplían, supuestamente, de las otras que están escritas en el Viejo Testamento, se cumplieron. Pero en lo concerniente a los reinos, a la revelación de Daniel, esas no se cumplieron. ¿Por qué? Porque el Señor no vino, o vino, y es un reino espiritual invisible que tú no lo ves, y nosotros, la mayoría de las personas, no pertenecemos a ese tipo de reinos, y por eso no lo vemos. Yo entiendo a conciencia que es así, que es un reino donde esos santos que menciona la Biblia, santos del Altísimo y esa cosa, no pertenecen a nuestro reino. Es decir, nosotros no pertenecemos a ese tipo de reinos. Ese tipo de reino llegó, pero no para nosotros. Entonces, ese es el primer sueño que hemos analizado de Daniel, el revelador de sueños, que reveló lo que él había soñado en la estatua. Es decir, que venían reinos como Grecia, como Medo-Persia y como Roma, que en realidad existieron esos reinos, y fueron reinos que pasaron hace muchos siglos y tiempos, y están las ruinas ahí de esos reinos hace siglos y siglos. Y el Señor no vino, no ha venido o no vino. No quiero decir otras cosas, pero no vino, y hay personas que lo catalogan como mentiras porque el Señor no vino. Y no está el reino del Señor visible para las personas todavía. Entonces, ese es el primer sueño que el Señor le revela a Daniel, donde dice que el reino de Dios venía a destruir esos reinos de Roma, la Roma de hierro, que representaba 10 cuernos. También, como dice la palabra, que Roma representaba 10 cuernos que iban a salir de Roma, y que de esos 10 cuernos iba a salir otro cuerno pequeño, y de ese cuerno pequeño iban a salir 3 reyes más. Entonces, de Roma salieron todos esos reinos hace siglos que se cumplieron. Todos esos reinos, después de Roma surgieron 10 reinos, se dice la historia que sí, que fue así,
pero que la mayoría de esos reinos pasaron y están en el olvido. El cuerno pequeño no se sabe a ciencia cierta quién era y qué es, y que iba a salir 3 cuernos de él. Entonces, esa parte de ese primer sueño se refiere a eso, hasta el reino de Roma y los 10 cuernos, y de los 10 cuernos iba a salir otro cuerno. En esa cosa, los 10 cuernos representaban reyes que iban a salir de Roma. Se ha analizado todos esos reyes que salieron de Roma, y se analizó que sí, que existieron todos esos reyes, esas divisiones del Imperio Romano, que existieron y se dividieron en 10 reinos diferentes, donde algunos son el Imperio Otomano, el Imperio, a veces también se menciona el Imperio Inglés como un imperio que representaba parte de los 10 cuernos de Roma, la bestia de hierro, Roma la bestia. Inclusive nosotros usamos su calendario, nosotros usamos todo lo que Roma creó, Senado, impuestos, todo eso lo creó Roma y nosotros lo usamos, el calendario. Es decir, que nosotros adoramos no al Dios de Israel del que habla Daniel, sino adoramos a dioses paganos, dioses y a emperadores, porque el calendario romano es en honor a emperadores romanos como Nerón, Julio César y Augusto César, y otros meses también que fueron agregados por el Imperio Romano porque no existían. Es decir, el calendario hebreo y judío es diferente al nuestro, y los meses no se llaman como nosotros lo llamamos, porque nosotros estamos bajo el calendario romano hace miles de años, es decir, creado por Roma, y los meses también fueron creados por Roma. Todas esas cosas, el calendario que se usa hoy en día y los meses del año, los días y esas cosas fueron creados por Roma, y nosotros lo usamos y somos adoradores de dioses paganos, porque el calendario judío y el calendario hebreo, los meses se llaman diferente a lo que nosotros lo llamamos, porque nosotros estamos bajo el Imperio Romano, es decir, somos esclavos del Imperio Romano. Entonces no estamos bajo el calendario de Dios, ni el calendario de Dios, del Dios de Israel, que te habla supuestamente la Biblia, sino bajo un calendario romano pagano, que no tiene que ver nada con el juicio de Dios, ni el reino de Dios, ni nada de esas cosas que te habla la Biblia. Entonces, el primer sueño de Daniel, del rey, el rey fue interpretado y el rey se sintió a gusto, y Daniel fue hecho gobernador de Babilonia, junto con Ananías, Misael y Azarías, llamados Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y Daniel Belsasar. El rey Nabucodonosor lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Entonces puso a nosotros, que mencioné también, como gobernadores de los negocios, a Abed-Nego, a Sadrach y a Mesach, y Daniel estaba en la corte del rey como gobernador de toda Babilonia. Ese fue el primer sueño que Daniel interpretó como revelador de sueños a el rey Nabucodonosor cuando gobernaba, el rey Nabucodonosor. Entonces, el segundo sueño que Daniel revela, ¿de dónde sale y por qué viene ese segundo sueño? El segundo sueño
de que revela Daniel al rey es porque el rey hace una estatua de oro para que la adorasen, porque él dice que como él soñó con esa estatua, él va a hacer una estatua de oro. Entonces él hace la estatua de oro para que el pueblo la adore y manda hacer la estatua de oro. Entonces luego que manda hacer la estatua de oro, Daniel y los demás, Ananías, Misael y Azarías, llamados Sadrach, Abed-Nego y Mesac, y Daniel Belsasar, se niegan a adorar la estatua. Entonces, a través de que se niegan, fueron lanzados a un horno de fuego. Entonces, después de todas esas cosas, el Señor le dice a Nabucodonosor que él quita reinos y pone reinos, y le envía una visión al rey Nabucodonosor. Ese es el segundo sueño que tiene el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. El segundo sueño es después que Daniel y se han lanzado al horno de fuego, y Dios lo libera a los cuatro de ese horno de fuego. Entonces Dios, el Dios de Israel, le envía por medio de una visión de otro segundo sueño a Nabucodonosor un sueño donde él ve un gran árbol que se eleva hasta el cielo, y que debajo del árbol están las bestias del campo, las personas y todas esas cosas. Entonces, y que él veía un vigilante, un santo del cielo, que venía, y como la visión era de un árbol grande que llegaba hasta el cielo, y que era hermoso en gran manera, y que se veía de todas las partes de la tierra. De todas las partes de la tierra. Que se veía de todas las partes de la tierra, y que ese árbol, debajo de ese árbol estaba las aves del cielo, las bestias, y toda cosa del campo estaban debajo del árbol comiendo, y se mantenía de toda la carne debajo del árbol, y estaban debajo del árbol. El árbol representa el reino de Dios, el reino de la tierra, que se ve de todas partes. Es decir, que el Señor es como un árbol que llega hasta el cielo, y que el rey y la tierra, todas las bestias del campo están debajo de ese árbol, y que el árbol, y que es decir, Dios, el Dios de los cielos, mantiene todas esas bestias debajo de ese árbol. Por medio de ese árbol lo mantiene a todos, y el árbol se ve de todas partes. El árbol es muy hermoso. Dice él que un santo venía, y esa es la segunda revelación que tiene Nabucodonosor. Entonces viene un santo del cielo y dice que corten las ramas del árbol, y que solamente dejen el tronco del árbol, y que en el tronco del árbol hay como un anillo que de bronce y de hierro que ata el tronco del árbol. Entonces ese es el sueño que tiene Daniel, es decir, que tiene Nabucodonosor, y entonces ese sueño, cuando Daniel es liberado y nosotros del horno de fuego, entonces el rey Nabucodonosor tiene el segundo sueño, y que representa el árbol, y que luego el santo del cielo dice que corten las ramas, porque el árbol es hermoso, que corten las ramas y todas esas cosas, y
las bestias del campo están debajo del árbol comiendo y haciendo todo, y el árbol es cortado por orden del Santo del Cielo, las ramas y todo, y solo queda el tronco, la raíz, y tiene un anillo de bronce y de hierro que lo rodea. Entonces viene de nuevo Daniel Belsasar ante el rey, y le dice que le interprete el sueño que él había soñado. Porque dice Daniel que el sueño para sus enemigos y su interpretación para los que quieren mal para el rey. Entonces dice Daniel la interpretación que el árbol y la cosa representa el reino del mismo Nabucodonosor, y que el Altísimo lo mandó a cortar, y que tu morada, que es la morada del rey Nabucodonosor, ahora sería con las bestias del campo, y que su morada sería, porque su reino es cortado, y que su morada es con las bestias del campo, porque Nabucodonosor se volvió medio loco y se volvió. Entonces Dios le dio un corazón de bestia, no de hombre. Y Nabucodonosor dice aquí que la interpretación es que Dios le quitó el reino a Nabucodonosor y lo mandó con las bestias del campo. Entonces Nabucodonosor se volvió una bestia del campo y comía con las bestias y los pastos, hasta que reconociera que el Dios de Daniel, el Dios de Israel, era el verdadero Dios, y que iban a pasar 7 tiempos hasta que él reconociera que Dios era el que quitaba reinos y ponía reinos, y que el Dios de Daniel era el Dios de verdad. Entonces el Señor lo mandó a vivir con las bestias del campo. Cuando le mostró el árbol grande y frondoso, que representaba el reino de él, y que era cortado con el anillo y la cosa, y que las bestias estaban debajo de él, y que era cortado el árbol que representaba el reino de él, y que él iba a vivir con las bestias del campo. Entonces el Señor lo mandó a vivir con las bestias del campo, y luego de esto pasaron 7 tiempos, y 7 tiempos pasaron después de esto, y Nabucodonosor llegó el tiempo que reconoció y miró al cielo y reconoció que que Dios el Altísimo era el Dios, porque le había recobrado su conciencia, su ecuanimidad, su pensamiento serio, y dejó las bestias del campo y se fue de nuevo al palacio como rey de Babilonia. Entonces Dios le quitó el corazón de bestia y de nuevo le puso un corazón humano de hombre, y él reconoció cuando miró al cielo que el Dios de Israel, el Dios de Daniel, era el verdadero Dios, que era el Dios de dioses, y volvió de nuevo a su reino después de vivir con las bestias del campo. Ese es el segundo sueño que Daniel le revela al rey. Y como le dije, es parte del plan del Dios de Israel de los cielos con Daniel, para el plan que tenía para esa época de revelar la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ese es parte de todo ese plan, como Daniel revelaba esos sueños al rey. Entonces, Daniel, luego que el rey Nabucodonosor es restituido de
esa revelación cuando vivió con las bestias del campo, con un corazón de bestia y comían hierbas como las bestias del campo, fue restituido de nuevo por Dios su pensamiento y su cosa como rey y volvió al palacio como rey de Babilonia. Entonces, para que él entendiera que el Señor es Dios de dioses, y ese sueño revelaba el reino de Dios, es decir, el reino de Dios es como un árbol que se ve de todas partes, que representa el reino humano, el reino de la tierra, que es visto de todas partes. Y el rey Nabucodonosor fue cortado de ese reino, del reino de los hombres, y lo pusieron con las bestias del campo. Y así Dios lo restituyó y volvió al reino de los hombres, como rey de Babilonia, que es la cabeza de oro que te habla la palabra. La palabra te habla de la cabeza de oro, que él representa la cabeza de oro, la cúspide de los reyes que han pasado sobre la tierra. Ese es el plan, la revelación del Dios de los cielos que reveló a Daniel. Él representaba esa cabeza de oro. Como le dije anteriormente, todas esas cosas pasaron y el reino de Dios no ha llegado. No se sabe a ciencia cierta si fue solamente para el pueblo hebreo y judío estas cosas y no para otros pueblos, porque a veces analizamos esta cosa y no lo analizamos con conciencia. No se sabe a ciencia cierta si fue solamente, son profecías para su pueblo, no para otros pueblos. Entonces a veces analizamos estas cosas y no la analizamos con conciencia, y no sabemos a ciencia cierta si el reino de Dios llegó y nosotros no lo vemos, y quedamos aquí en la materia, varados aquí en la materia, y no pertenecemos a esos reinos celestiales ni espirituales, y entonces nos sentimos mal cada vez que leemos estas cosas y no la entendemos, porque se supone que el reino de Dios había de llegar ya, porque hace mucho tiempo que pasaron todas esas cosas y no llegó el reino de Dios. Entonces hubo un tercer sueño, una tercera visión, una tercera revelación en el libro de Daniel, por parte ahora de que después de todas estas cosas, el rey Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, hizo un banquete con 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía. Y dice aquí que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, cuando él dice hace esta fiesta con las mujeres y la concubina y los reyes de Babilonia, son traídos los vasos de oro que había en el templo de la casa de Dios, que pertenecían a la casa de Israel, y de bronce y de plata, de madera y de piedra eran los vasos, y alabaron a los dioses de oro, de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, a través de esos utensilios que trajeron. Entonces dice que hubo una visión al rey Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor. Dice aquí, no se sabe qué dice aquí Belsasar, si es Daniel o otro Belsasar, porque Daniel también se llamaba Belsasar. Es decir, no se sabe a ciencia cierta si era Daniel o otro rey que se llamaba Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor. Pero eso es un ejemplo que pone aquí la Biblia del rey Belsasar, porque no se sabe si era Daniel o era el rey Belsasar. Entonces, era el plan divino, una profecía divina que pone esta historia aquí. Entonces,
dice que él tuvo una visión, el rey Belsasar, en la fiesta. Él tuvo una visión y que en esta visión, dice, se aparecían unos dedos escribiendo en la pared del palacio real. A medida que él hacía esa fiesta con los utensilios de la casa del Dios de Israel. Entonces se le apareció esa mano, ese dedo de la mano, que él veía la mano y esos dedos escribiendo sobre la pared. Y él se asustó y se tembló y las piernas le temblaban por toda parte y cayó de rodillas y gritaba y gritó a alta voz que le trajeran magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura que escribió en la pared este dedo será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron todos los sabios del rey y todas las cosas, pero no supieron interpretar el sueño. Entonces trajeron a Daniel de parte delante del rey y le preguntó al rey: ¿eres tú Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría que en todos los magos y astrólogos que hay en toda Babilonia. Entonces Daniel es traído delante del rey Belsasar. Como le dije, Daniel también es llamado Belsasar y era gobernador de toda Babilonia como un hijo de Nabucodonosor. Entonces hay que saber interpretar si es una interpretación o una visión de Dios o una analítica de Dios, y se hace a través de esta historia. Entonces dice aquí que Daniel le dice que el rey no humilló su corazón y que trajo los utensilios de la casa del Dios de Israel para corromperlo en una fiesta con concubinas y mujeres del reino que no tenían nada que ver con el reino del Dios de Israel, y hizo fiestas y adoró dioses de hierro, de bronce y de barro. Con los utensilios de la casa del Dios de Israel hizo esas fiestas, y orgías y concubinas estaban en la fiesta de Belsasar. Entonces Daniel fue llamado y el rey le dijo que le interpretaba el sueño, porque él tenía ya la fama de ser más sabio que todos los sabios de Babilonia, y como él era gobernador de Babilonia junto con nosotros, entonces le interpretó el sueño y le dijo lo que le había de conducir el sueño en la pared. Entonces Daniel le interpreta lo que dice el sueño en la pared. En la pared. Entonces dice Daniel que la escritura de la pared, lo que dice de parte de Dios, el Dios de Israel, dice esto. Decía aquí la escritura que escribió la mano: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. ¿Qué quiere decir la interpretación del asunto de la visión? Decía Daniel al rey Belsasar. Decía así, que Mené significa que Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Y que Tekel significaba que había sido pesado en una balanza, fuiste hallado falto. Y que Pérez o Uparsin dice que tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Daniel fue mandado a vestir de lino de púrpura y ponerle un collar de oro y proclamar que era el tercer rey, señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años.
Entonces, ¿qué significa esto? La tercera visión o sueño que tuvo Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Ahí se concatena con todo lo que dice la estatua que él vio en la primera revelación de Daniel, cuando le reveló el sueño de la estatua. Entonces dice que el Señor le entregó el reino a los medos y a los persas. El reino de Medo-Persia era el reino que representaba la parte de los brazos y el pecho de bronce, que representaba después de él, después de la cabeza de oro, el reino de los brazos y el pecho de bronce, de plata o de bronce, el reino de plata o de bronce, que representaba las dos brazos y el pecho, que era de plata. Entonces representaba a los medos y a los persas. Entonces ahí se concatena esas visiones cuando el rey Belsasar utiliza los utensilios de la casa de Israel para hacer fiestas y orgías con mujeres y concubinas, y el rey lo llamó y le dice a Daniel que le interprete el sueño, y Daniel le interpretó el sueño de parte de Dios cuando escribió esto en la pared, que su reino había sido pesado en una balanza, había sido hallado falto, y que se había sido cortado y dado a los medos y a los persas. Y entonces Darío de Media continuó gobernando en el tiempo de Daniel. En el tiempo de Daniel, Darío de Media, después que gobernó Babilonia, el mundo, luego de Nabucodonosor de Babilonia cayó Babilonia, llegaron los medos y los persas con Darío el Medo. Entonces, esas tres revelaciones y esos tres sueños que Daniel le revela a Nabucodonosor y al hijo de Nabucodonosor nuevamente, es parte de profecías de reinos y bestias que surgen de la tierra, que son analizados muchas veces por personas, pero que no lo analizan con conciencia en realidad, sino que lo analizan a manera de ellos, de lo que ellos entienden, de lo que significa esto, pero en realidad no analizan con conciencia de que muchas cosas de estas fueron hechas solamente tal vez para el pueblo de Israel, no para nosotros los gentiles, supuestamente los otros pueblos. El tiempo de los gentiles y las profecías de los gentiles nunca se han leído ni se han escrito, ni nadie las sabe, ni están plasmadas en ninguna parte ni en ninguna Biblia. Yo entiendo, el tiempo de nosotros los gentiles ni las profecías que se refieren a nosotros no están escritas aquí en la Biblia. Entonces, cuando nosotros analizamos esta cosa de la Biblia, debemos de analizar con conciencia que muchas cosas de estas fueron para el pueblo hebreo y judío, no para los gentiles. Nosotros, las profecías de los gentiles nosotros no están plasmadas en la Biblia, y no se sabe a ciencia cierta cuáles son las profecías de los gentiles, y el tiempo de los gentiles, y el fin del mundo, y lo que va a acontecer, y si este mundo va a ser destruido y va a ser uno nuevo, o va a venir otro tipo de mundo, o de universo, o de otro tipo de reino celestial. No se sabe a ciencia cierta. Pero entonces esto es referente al pueblo de Israel, a los judíos, cuando él les revela todos los reinos que iban a venir y todas las vicisitudes que iba a pasar el reino, el pueblo de Israel, con todos esos reinos que iban a venir sobre la tierra, y que iban a pasar sobre ellos, sobre el reino, de por no haber escuchado el mandato que le dio el Señor a Moisés en el desierto, porque Dios no le estaba hablando a ellos de un reino de la tierra, sino de un reino celestial, de un reino espiritual. Y ellos se rebelaron contra Moisés y contra todas esas cosas y prefirieron el reino de la tierra. Entonces
¿Qué te quiero decir? Que estas profecías, estas visiones, cuando tú las analizas, estos sueños y visiones, debemos analizarlo muy bien y entender que fueron hechos para una época específica, para un plan específico del Dios de Israel, para una propuesta específica de Israel, y que se cumplieron a su debido tiempo, pero que no son para nosotros los gentiles. Porque, te digo, porque el anciano de día, cuando se sienta y le he dado el reino de los santos del Altísimo, yo entiendo que es al pueblo de Israel. Es decir, ese anciano de días que te habla aquí, yo entiendo que no tiene que ver nada con los gentiles nosotros. El anciano que se sienta con ropas blancas no tiene que ver nada con nosotros los gentiles. Entonces, tiene que ver con el pueblo de ellos, de Israel. Y si ese reino existe ya o existió, es un reino que nosotros no lo podemos ver con los ojos de la cara. Entonces, ahí está la dicotomía. La profecía de nosotros los gentiles en cuanto al reino de Dios y el fin del mundo y el fin de los reinos de los gentiles no está escrita aquí en la Biblia. Entonces debemos tener mucha conciencia al analizar este tipo de profecías, de visiones. Daniel, el revelador de los sueños, Daniel reveló estos sueños como un plan divino del Rey de los cielos de Israel para su pueblo, para esos tiempos de su pueblo. No tiene que ver nada con nosotros, los gentiles. Por eso, cuando tú sueñas algo, no sueñas con nada de esas cosas, porque tú no perteneces a ese idioma que se hablaba ni a esos pueblos que existían ahí. Es decir, nosotros no pertenecemos, nuestra vida no pertenece a ese tipo de cosas. Y tú no puedes ver el anciano de días, no puedes ver nada de eso, porque eso no pertenece a nuestro reino, a nuestro pueblo. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros tenemos que tener conciencia a la hora de analizar estos temas como gentiles que somos. La profecía, las visiones de Daniel y las revelaciones que Daniel hizo como revelador de sueños es un plan para su pueblo, para el pueblo de ellos que estaban en cautividad. Entonces ahí se revela también luego el plan de el Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo, que venía en esa parte luego de ese plan divino para redimir a la humanidad. Me entiendo yo, para redimir a la humanidad, porque muchas personas entienden que ellos son Jesucristo y que ellos son el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo que le expliqué anteriormente. Porque Cristo nunca ha aparecido en la nube del cielo, ni ha venido a buscar sus santos, ni ha hecho nada de eso. Entonces ellos dicen, cada persona dice que es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente, que yo soy Jesucristo y María Magdalena. Entonces, ¿qué te quiero decir? Daniel, revelador de sueños, nos da una bonita historia del plan divino para el pueblo de Israel, de ellos, de los judíos, y nos revela todos los reinos que van a aparecer para ese plan de ellos, de ese pueblo de Israel, porque la gente entiende que el de Israel es el pueblo que está ahí hoy. No es así, ese no es el pueblo de Israel que está ahí hoy. Están las ruinas de lo que fue el pueblo de Israel, en las ruinas. Pero el pueblo de Israel que te habla esta palabra, la Biblia, y que fue hasta el Imperio Romano, no es el mismo pueblo de Israel que está hoy ahí en Israel. Eso es otro tipo de cosas. Están las ruinas de lo que fue el pueblo de Israel con el plan divino del Dios de Israel. Pero ese Israel que pasó después del Imperio Romano, eso no es Israel. Eso es parte de Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Y la gente no lo quiere entender. Es decir, el pueblo de Israel que existe hoy ahí, ante están las ruinas
de lo que era el pueblo de Israel antes, ¿verdad? De lo que era el pueblo de Israel de antes, no es el pueblo de Israel en realidad de la Biblia, sino es un pueblo puesto ahí que se llama Estados Unidos de Norteamérica y la ONU, que puso esa sinvergüencería ahí como el pueblo de Israel. En Palestina y en todas esas cosas, el pueblo de Israel, para mí entender, el pueblo de Israel que existe hoy lo que se llama es Estados Unidos de Norteamérica, porque fue creado por ellos, por Estados Unidos y la ONU lo puso ahí, pero las ruinas del pueblo de Israel están ahí, que saben, están ahí hace miles de años, están ahí las ruinas del pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel que terminó con el Imperio Romano no existe ya, sino que son otro tipo de pueblos. Ya cuando el Imperio Romano terminó y se dividió toda esa cosa, el pueblo de Israel, del pueblo de Israel de Dios, desapareció y por mucho tiempo de la faz de la tierra. Y la palabra dice que tú eres Israel cuando aceptas la salvación. Oíste, cuando tú aceptas la salvación que viene de parte del Hijo del Hombre de Cristo, tú eres Israel. Porque ese pueblo de Israel ya no existe. Digo yo, te lo dice todos esos comentarios que tiene este libro, que le dicen la Biblia. Entonces, el pueblo de Israel no existe así. Dice la Biblia que no hay judío, ni escriba, ni esclavo, ni griego, ni libre, sino Cristo. Pero Daniel te lo dice aquí también. Es decir, que estas cosas que fueron real o fueron leyendas, ya para Cristo no tiene ninguna importancia. Porque Cristo es por encima de todas estas cosas. Porque Cristo es la ley y los profetas y todas esas cosas, y Cristo está por encima de la bendición de la ley de Moisés y de todas esas cosas, pero te lo dice la misma palabra, no te lo digo yo. Entonces, Cristo es superior a todas estas cosas porque Él vino a hacer el plan. Y Él desde el principio lo está diciendo, el plan. Entonces Él es superior a todas estas cosas, porque aquí mismo en el libro de Daniel está la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estas revelaciones que hace Daniel aquí son parte del pueblo hebreo y judío y parte del plan de la venida del Hijo del Hombre. Son revelaciones, la estatua, la locura de Nabucodonosor con el reino que es cortado, el árbol que es cortado, y la cosa de la pared también son parte de la venida del Hijo del Hombre. La estatua representa la piedra, la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la piedra que rompe todos los reinos representa la venida de Cristo, del Hijo del Hombre. Entonces Cristo vino en el Imperio Romano en forma física, pero no se sabe a ciencia cierta los tiempos de los gentiles. Las profecías no están escritas aquí, escritas aquí por Daniel, revelador de sueños. El Apocalipsis se concatena con esto y dice parte de lo mismo que te dice Daniel, parte de las mismas cosas y la misma cosa que te dice el libro de Daniel. Es decir, que no se sabe, por eso te digo, no se sabe a ciencia cierta el tiempo de los gentiles, ni está escrita la profecía de los gentiles, ni el tiempo del fin del mundo. En realidad, a verdad y a sinceridad, en este libro de la Biblia no está escrita. El apóstol Pablo no lo dijo. Nunca dijo que el Cristo venía en tal fecha, ni que Cristo venía hoy, ni que Cristo venía mañana. Es decir, no está escrita la profecía de los gentiles. Pablo es el apóstol de las naciones, de nosotros, el apóstol de nosotros, las naciones. Y Pablo nunca te dijo que Cristo venía en tal fecha, ni que Cristo venía mañana, ni que Cristo venía ahorita, ni ahora, ni mañana, ni no se sabe cuándo. Entonces Pablo murió y la gente no supo a ciencia cierta cuándo venía el Señor Jesucristo, porque Cristo no le reveló nunca cuándo Él venía. Dice Cristo que solamente el Padre lo sabía. Entonces, que eso no lo sabe y no se lo ha revelado a ningún ser humano.
que el tiempo y las razones de eso no lo sabe nadie. Solamente el Padre lo sabe cuando eso va a suceder. El tiempo de los gentiles y la profecía nunca se han escrito aquí. Entonces, ¿qué te digo? Por eso muchas personas hoy en día, cuando leen esta cosa, lo que te dicen es que te vayas a robar, a atracar, a hacer cosas mal hechas, porque estas cosas no tienen ningún sentido ni importancia ya para la persona, porque esto pasó ya para el ser humano. Nosotros los gentiles no pertenecemos a muchas profecías de estas que se escribieron aquí, como Daniel el revelador de sueños, que reveló esas profecías, pero que este comentario que estamos haciendo aquí, este capítulo de Daniel el revelador de sueños, es parte de ese plan. Y todo aquel que escuche este capítulo, Daniel el revelador de los sueños, cuando le salga en alguna plataforma de escucha, va a escuchar algo que nunca ha escuchado de otras personas, una cosa con conciencia, hecha con conciencia, una cosa hecha para el disfrute de muchas personas que quieren escuchar algo con conciencia, algo que tenga sustancia, que tenga conciencia, que se sepa que estas profecías se cumplieron para el pueblo de Israel hace muchos siglos, pero que nosotros los gentiles, que Daniel el revelador de los sueños hizo esto como parte de la venida del Hijo del Hombre. Entonces nosotros los gentiles, que somos los gentiles, no estamos dentro de esas profecías. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles nadie lo sabe, ni cuándo serán redimidos los gentiles que creen en el Hijo del Hombre, porque Pablo no lo dijo. El apóstol Pablo, que es la verdad de la Biblia, para mí entender, Pablo es la verdad de la Biblia. Pablo nunca te dijo que Cristo venía hoy ni mañana. ¿Me entiendes? Muchos dicen que sí, que muchos incautos, muchos se ponen a decir tiempos y razones, que el Señor viene mañana y que el Señor viene hoy. Pero Pablo, que estaba revestido del poder de Cristo que se le apareció, y el verdadero Cristo en el cielo, desde el cielo se le apareció, pero que Cristo nunca le dijo yo vengo mañana ni pasado, ni vengo ahorita, ni mañana, ni ninguna fecha. Solamente lo sabe el Padre en su sola potestad cuando va a suceder esas cosas. Y el Padre nunca se lo ha mostrado a nadie. El fin del mundo ni nada de esas cosas. Entonces, Cristo, el apóstol Pablo, que es la verdad de la Biblia, nunca te dice cuándo viene Cristo, ni la redención de los gentiles nosotros, cuándo va a ser, porque no está escrito aquí en la Biblia. Entonces, eso es lo que tratamos de decirle a las personas con este estudio de hoy que hemos hecho sobre Daniel el revelador de los sueños, y esperamos que sea de mucho agrado, mucha bendición en la vida de las personas, no de parte de iglesias de ninguna denominación, sino de parte de tu propia conciencia al analizar la palabra, de tu propia conciencia, de que tú analizas la palabra y sabes lo que estás leyendo, y tu propia conciencia te va a decir la verdad de lo que te está diciendo. En el día de hoy queremos terminar este espacio, este hermoso estudio, Daniel el revelador de los sueños. Fue presentado por Adiel González, que como le dije es creador de este podcast y de otro podcast, Hablemos de Publicidad, para las personas que quieren escuchar alguna estudio, conciencia de lo que hay, no, sino de lo que es en realidad mi entender de lo que está escrito aquí en este libro que le llaman la Biblia, y que muchas veces nosotros creemos en un Dios a manera de nosotros, que en realidad estamos creyendo en un Dios que no existe, que es mentira, que en realidad no es un Dios real, que es un Dios de mentira que muchas personas se inventan para no ver su miseria humana, su falta de conciencia, su desamor, su falta de todas las cosas que carece un ser humano, que a veces nosotros carecemos de ella como personas, como seres humanos en la vida. Nosotros carecemos de eso,
y muchas veces buscamos refugio en cosas que a veces no tienen ninguna importancia. Y debemos analizar eso. Un gusto haber estado con ustedes. Les habló Adiel González. Estoy conversando a las 7 a.m., segunda temporada para toda la familia.